Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pueblo, el don de la alegría espiritual y dirige los corazones de todos los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Yo repuse: ay Señor, Dios mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño. El Señor me contestó: no digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo: voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre pueblos y reinos para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar. Palabra de Dios. Te alabamos. En el seno materno tú me sostenías. En el seno materno tú me sostenías. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. En el seno materno tú me sostenías. Sé tú mi boca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Todos. En el seno materno tú me sostenías. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud en el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Todos. En el seno materno tú me sostenías. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Todos. En el seno materno tú me sostenías. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, sin haber visto a Jesucristo lo amáis, y sin contemplarlo todavía creéis en Él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Sobre esta salvación estuvieron explorando e indagando los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, tratando de averiguar a quién y a qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo que había en ellos. Cuando atestiguaba por anticipado la pasión del Mesías y la consiguiente glorificación, y se le reveló que no era en beneficio propio, sino en el vuestro, por lo que administraba estas cosas, que ahora os anuncian quienes os proclaman el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Son cosas que los mismos ángeles desean contemplar. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, aleluya, aleluya.
Este venía para dar testimonio de la luz, para preparar a Dios un pueblo bien dispuesto. ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y las leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como a su padre, pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le abrió la boca y se le soltó la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: pues ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Es día solemne en la Iglesia hoy, esta festividad de San Juan Bautista. Y es día también solemne en nuestro pueblo y en nuestra parroquia. Es, como digo, cotitular y patrono también del nostre poble de Puçol. I molts de vosaltres porteu el nom de Juan, o Batiste, o Bautista. Per això, per Sant Joan Baptista, és dir, el precursor del Señor.
De Sant Joan Baptista celebrem dos festes. Avui, el naixement, el dia 24, i en agost el seu martiri, el martiri de Sant Joan Baptista. Ell, com ho dic, en agost, dos festes d'ell. A lo llarg de l'any celebrem tres nativitats: la Mare de Déu el 8 de setembre, el Nostre Senyor el 25 de desembre i el 24 de juny el naixement de Sant Joan Baptista. Des de més sants celebrem el dia de la seva mort, el dia del seu naixement a la vida eterna. Però a soles, Mare de Déu, el Senyor i Sant Joan Bautista, celebrem estos naixements, estos tres naixements. San Juan Bautista es elegido antes de ser concebido. Dios ha pensado en el Bautista antes de su concepción. Podríamos decir que Dios, o podemos decir que Dios ha pensado en cada uno de nosotros antes de la creación del mundo. Antes que nada existiese, Dios pensó en cada uno de nosotros, con nuestro nombre, tal y como somos. Y pensó en cada uno de nosotros teniendo presente cuál sería nuestra misión. Pensó en cada uno de nosotros y pensando también en una misión única para cada uno de nosotros. Y lo mismo acontece con el Bautista. Antes de que nada existiese, Dios pensó en él. Y pensó en la misión del Bautista, precursor de su Hijo, precursor del Salvador. El Bautista es un hombre para la historia, podemos decir. Y es un hombre para la historia, una historia de salvación. Y no es que Jesús necesite el testimonio de los hombres, él mismo lo dice, el Padre da testimonio de mí, dice Jesús. Su palabra y sus obras bastaban para darse a conocer y para que la gente abriera su corazón a la fe en la persona de Jesús. Bastaba, digo, su palabra y sus obras. Pero el Padre quiere que el Bautista también dé testimonio. Y lo que es importante, que disponga a un pueblo, que prepare el corazón de un pueblo para que el Hijo, para que el Mesías sea acogido como merece, con el corazón dispuesto. Y por eso el Bautista representa ese eslabón en la historia de la salvación que dispone al pueblo de Israel por medio de un bautismo de penitencia, lo dispone para acoger cuando llegue al Mesías, al Salvador. No necesita el testimonio de un hombre al Mesías, pero el Padre ha dispuesto así la historia. Y es más, el Bautista será quien señale a Cristo en medio del pueblo de Israel. Este es, y dirá de él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Papel, como digo, esencial, importante, querido por Dios en la historia de la salvación. Y esa es la misión del Bautista, señalar en medio de los hombres al que ha sido designado, el que ha sido enviado para ser el Salvador de Israel, para ser el Salvador de los hombres, para ser nuestro Salvador. Y cumple su misión. Fijaos, podemos pensar que nosotros somos prescindibles en la historia, que yo soy prescindible en la historia, o que también vosotros sois prescindibles en la historia. Y podemos pensar que el Bautista es prescindible en la historia, podemos pensarlo. Pero la historia no sería igual sin el Bautista. La historia tal y como la conocemos y la historia de la salvación tal y como la conocemos no sería igual sin el Bautista. Sin ese eslabón necesario e imprescindible que el Padre ha querido que sea, que señale entre los hombres al Salvador del mundo, para que nadie tenga motivo de confusión. No solo por sus palabras y sus obras las del Hijo, sino por el dedo del Bautista queda confirmado que Jesús, el que habla en nombre del Padre y obra en nombre del Padre, es el Mesías. Podríamos pensar que su persona era imprescindible en la historia, pero qué distinta sería la historia si el Bautista no se hubiese dado. Desde luego, no tal y como conocemos la historia, hubiera sido distinta. Pero no tal y como la conocemos, no tal y como el Padre la dispuso, como la quiso, si no hubiese existido la persona del Bautista. Quiero decir con esto también que podemos pensar que cada uno de nosotros somos prescindibles. Yo puedo pensar, soy prescindible. El mundo no se entera si yo existo o no existo. Y lo mismo podéis pensar cada uno de vosotros. El mundo no se entera si existís o no existís. Y no es cierto. El mundo no sería el mismo si vosotros no existieseis y yo tampoco no existiese. Al menos el mundo en el que habitamos ahora nosotros, el nostre poble puçol, no sería lo mateix.
sense vosaltres, sense cada un de vosaltres, ni es vostres, ni es que vendrán. En la historia todos somos necesarios. La historia se resiente si alguno de nosotros no está. Y la historia no es la misma, no es igual si alguno de nosotros no está. Porque Dios ha pensado, como decía al principio, vuelvo al principio, Dios ha pensado antes de la creación del mundo en cada uno de nosotros, con nuestro nombre y con nuestra misión, con nuestro lugar en la historia, más grande o más pequeño, más significativo o más insignificante, pero necesario, imprescindible. La historia no sería igual. Pensar que el mundo no se entera si yo existo o no existo es un error. El mundo no sería el mismo si yo no existiese. Esa es una cosa que quería destacar en esta mañana, ¿no? La necesidad del Bautista en la historia de la salvación y la necesidad de cada uno de nosotros también en la historia y en la historia de la salvación. Dios cuenta conmigo y Dios cuenta con cada uno de vosotros, no lo dudéis. No sois prescindibles, al contrario, sois o somos imprescindibles. Y en segundo lugar, destacar del Bautista una actitud muy importante, entiendo yo, en nuestra vida. Y mirad, en nuestra vida y en toda la historia. Y es la de ocupar el segundo lugar. No querer ser el primero. No querer destacar. Rehuir los halagos y los aplausos. Y rehuir que la gente te ensalce, aunque solo sirva para aumentar tu ego. El Bautista, cuando la gente quiere aclamarlo o acogerlo como el Mesías, él dice: no, yo no soy, no os equivoquéis, no me tenéis que mirar a mí, no me tenéis que seguir a mí, no me tenéis que escuchar a mí, hay otro al que yo no soy digno de desatar las sandalias, otro que viene detrás de mí, él os bautizará con espíritu y fuego, yo os he bautizado con agua. Fijaos, esa actitud de pasar a un segundo lugar cuando la gente quiere que estés en un primer lugar es digno de elogio. Todos tenemos la tentación de la vanidad, del orgullo, de la soberbia, de querer ser los primeros. No nos gusta bajar un escalón, apearnos. Y el Bautista nos da ejemplo de que muchas veces en la historia, aunque nuestro lugar sea esencial y Dios así lo haya querido, muchas veces hemos de bajar un peldaño o dos. No hemos de tener miedo a quedar en un segundo lugar. El Bautista no tiene miedo a quedar en un segundo lugar para que Cristo prevalezca, para que sea Cristo el que se vea, al que se escuche, al que se siga. Yo soy la voz que grita en el desierto, dirá el Bautista. Yo soy la voz que grita en el desierto, no soy otro. Soy la voz que prepara y que anuncia y que presenta al que ha de venir. Tengámoslo presente. Somos en la historia imprescindibles. Dios así lo ha querido. Cuenta con nosotros antes de la creación del mundo, como contó con el Bautista. No, tengámoslo presente. Pero el hecho de que seamos imprescindibles en la historia no significa que nos tengamos que ensoberbecer. Al contrario, tenemos que aprender a pasar a un segundo plano, a un segundo lugar. Tenemos que saber cuándo hemos de apartarnos, de ceder, de bajar, para que prevalezca la verdad, que no es otra que Cristo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Amén. En esta solemnidad del nacimiento de San Juan, oremos al Señor nuestro Dios. Por el pueblo de Israel, para que escuchando la voz de Juan Bautista y de todos los profetas, reconozca en Cristo el Salvador del mundo, y entre la plenitud de la Iglesia roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ciudadanos de nuestra patria y de todas las naciones, para que cumplan sus deberes con justicia y respeten los derechos ajenos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres y por los perseguidos, para que el Señor los socorra y les muestre el camino de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestras familias y por todos los miembros de nuestra parroquia, para que seamos un pueblo en marcha hacia la perfección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nostre que esteu en el cel, siga santificat el vostre nom. Vinga a nosaltres el vostre regne. Faça's la vostra voluntat, hacia la terra com es fa en el cel. El nostre Pare cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem. No permeteu que nosaltres caigam en tentació, i abans lliureu-nos de qualsevol mal. No permeteu que nosaltres caigam en tentació, i abans lliureu-nos de qualsevol mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cuando subo a la montaña, Isabel me recibe y habla. Cuando subo a la montaña de madrugada, Isabel, que tu niño canta salmos nuevos de esperanza. Y saber que tu niño canta. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.